abrir la carta de Primera de Juan, que es justamente de la que ha predicado hoy el pastor en el culto. En realidad lo que ha hecho él ha sido introducirla. Los que habéis estado viniendo a clase ya os habéis dado cuenta que ha dicho cosas que ya sabéis, ¿eh? Nosotros hoy vamos a hablar, mirar, hay unas palabras que dijo el Señor Jesús que por supuesto era una profecía y vemos cómo se está cumpliendo hoy día. Las encontramos en el capítulo 24 de Mateo. La voy a leer y así no hace falta ni que la busquéis. Él dice en el versículo 5, bueno, empieza en el 4, le decía a los discípulos, nos dice a nosotros, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La referencia que me interesa subrayar aquí es cuando él dice que vendrían muchos en su nombre y a muchos engañarán. No es que enseñen cosas erróneas, que las enseñan y todo eso, sino que además incluso se hacen pasar por el Cristo. Es decir, que se presentan como que yo soy el Cristo, ¿eh? Sabemos que el Señor ha de volver. Y eso pues los muchos anticristos que dice Juan en su primera y en su segunda epístola también, que muchos anticristos vienen al mundo y engañan a muchos también, pues hoy día nosotros en el módulo que estamos estudiando os habréis dado cuenta de que yo os estoy presentando algunos anticristos, pero de hoy día, no del primer siglo, sino de los que hoy día visten corbata y se presentan. Y a los que tenéis correo electrónico, yo os mandé la semana pasada una dirección, porque no pude comprimir el vídeo y lo tuve que cortar en la clase, pero ahí podéis ver algunos de estos falsos profetas y anticristos de hoy día, cómo engañan a las iglesias, a las nuestras además, a las iglesias y nuestras, y cómo eso se está extendiendo hoy día. En realidad, a nosotros nos esperan tiempos difíciles, yo no sé cuándo van a empezar de verdad a ser difíciles, aunque ya se palpa que va a haber persecución contra nosotros, porque además eso es una cosa que el Señor dijo, que iba a cumplirse, y ahí tenéis pues las profecías que Él dice. En concreto, cuando Él dice que muchos vendrían en su nombre y a muchos engañarán, y se harían pasar por el Cristo, yo soy el Cristo, ¿os acordáis de la iglesia gnóstica? Hablamos del Samael Aun-Weor, aquel colombiano, que se presentaba como el Mesías. Hoy vamos a hablar de uno que nació en Corea, pero en realidad vamos a hablar de él porque se ha extendido por todo el mundo. Y él tiene mucha fuerza hoy día, por ejemplo, en Corea, por supuesto, en Japón, pero también en Estados Unidos, en Alemania, que pilla más cerquita, y algo también en el resto de Europa. En realidad, pues, mirad, en Corea nada más, hoy día nada más hay más de 100 que se autoproclaman ser el Mesías. Hoy día, de los que están vivos, ahora mismo, predicando, Igual estamos aquí dando la clase y ellos están engañando a muchos diciendo que Él es el Mesías. Y muchos le siguen, tal y como decía el Señor. Ahora, si nos da tiempo, os voy a poner un vídeo y os voy a enseñar a este coreano que se llama Moon. ¿Habéis oído hablar de la iglesia de Moon, de los Moonies? A ellos no les gusta que se les llamen los Moonies, lo consideran que es denigrante. Denigrante. Oye, la clase anterior dije lo mismo y se me trababa la lengua igual. Bueno, a ellos no les gusta, pero en realidad se les conoce como los Moonies o la Iglesia de la Unificación, o la Iglesia Moon. Él se presenta como un Mesías, uno de estos muchos que hay en Corea que se presentan como el nuevo Mesías. Y nosotros, sin apartarnos de nuestro estudio de Primera de Juan, vamos a seguir con él. Vamos a intentar extraer algunos principios que Juan nos presenta en esta epístola para que los tengamos presentes, y a la luz de estos principios lo que tenemos de reto es valorar lo que enseña Moon y cómo confrontarlo, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo con cada secta, ¿vale? Y eso tenemos que aplicarnos nosotros y cambiar algunas cosas, siempre cuando tenemos un encuentro con la palabra del Señor, siempre tiene que producirse algún cambio. Bueno, en concreto Moon no es que enseñe una religión concreta. En realidad él ha cogido muchas religiones y las ha mezclado, como suelen ocurrir en casi todas las sectas que estamos estudiando, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las enseñanzas de Moon, podemos encontrar enseñanzas pues por ejemplo, enseñanzas budistas, que es de allí, de Oriente, él viene de allí. Podemos encontrar enseñanzas confucianistas, que también son de allí, de Oriente, pero también podemos encontrar enseñanzas cristianas, muy manipuladas, como vais a ver ahora, pero él se inspira en las enseñanzas bíblicas, digamos,
y también puede incluso encontrarse enseñanzas esotéricas, ocultistas, hay de todo, es una mezcla muy grande. Y una cosa muy curiosa, y por lo que a mí una de las cosas por las que seleccioné esta secta para compartir con vosotros, es que las 3/4 partes de los miembros de Moon, y esto es una información que yo me creo, aunque esas estadísticas proceden de ellos mismos, pero no tienen ningún interés en ese sentido de engañar, y yo creo que es bastante fiable, las 3/4 partes de sus miembros pertenecen a gente que ha profesado el cristianismo, es decir, son apóstatas. En realidad han sido sacados, digamos, del cristianismo. No me atrevo yo tanto a decir de la iglesia, aunque de algunas iglesias sí que los habrán sacado. Pero mirad, las 3/4 partes son antiguos creyentes, se supone. ¿Por qué esto es bastante fiable y es así? Porque una de las enseñanzas de Moon es que él viene a unificarlo todo. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para entrar en esta órbita que él gobierna, esta nueva religión que él quiere instaurar, universal, unificadora, es que tú tienes que renunciar a todo lo anterior. Tú tienes que renunciar a tu país, incluso a tus raíces, a veces tienes que renunciar a tu familia, si tu familia no es también munista, tú tienes que renunciar a tu religión antigua. Entonces ellos dicen de qué religión vienen. Entonces el 40% son protestantes, el 36% son católicos y el resto son morralla, un poquito de cada sitio. Para Moon, los países es una cosa artificial. Él lo que hace es enseñar una cosa que es muy hippie, en realidad, la fraternidad, el amor entre los hombres. Entonces los países es una cosa que tiene fronteras artificiales. Esto también lo enseñaban los testigos de Jehová, si os acordáis. Y él quiere romper con estas cosas. Entonces hay que renunciar incluso a los idiomas. Él quiere traer una nueva era. En la última clase de las sectas intentaremos hablar un poquito de la nueva era, de los principios de la nueva era, que sin ser una secta concreta, porque la nueva era no es una secta en concreto, sino que es un movimiento que se podría decir que se compone de muchas redes, y casi todas las sectas pues tienen principios de la nueva era. Pero Moon, por ejemplo, es un caso de ellos. Él quiere traer una nueva era al mundo en el que no existan las barreras que existen hoy día entre los hombres, que generan tantas diferencias, tantas guerras. Él quiere paz universal. El mundo está acosado por problemas endémicos, por odios, por injusticias, y él es el médico que va a salvar al mundo. Por tanto, él se presenta como el tercer Adán, es el nuevo Mesías. Porque el Mesías que nosotros conocemos, nuestro Señor Jesucristo, en realidad fracasó en la cruz. Él no quería ir a la cruz, lo crucificaron y él fracasó. Y entonces él es el médico que viene a arreglar los asuntos del mundo. Va a traer esa nueva era en la que al final habrá un solo idioma, que será el coreano. Ya vais apuntando, en una academia, porque hay que aprender coreano, porque él de hecho no habla ningún otro idioma. Él predica en coreano y tiene un traductor. Lo que pasa es que tiene muchos seguidores de todo el mundo porque tiene una gran potencia magnética en sus palabras. Él es un líder nato, y los líderes natos normalmente atraen la atención de la gente. Y es curioso que él, incluso sin hablar el idioma de las muchas naciones en las que él está presente, arrastra muchos detrás de sí. Y como siempre digo, no son paletos, no son gente ignorante. Entre sus filas se cuentan incluso expresidentes, escritores, políticos. De hecho, él tiene mucho dinero. Moon es inmensamente rico. Y yo he visto a George Bush padre elogiarlo, porque él ha llegado a poner mucho dinero para que ganara el Bush hijo en la campaña anterior. Entonces él ha puesto mucho dinero y él recibe culto, porque en realidad es, ya os digo, el nuevo Mesías, como se presenta. Él nació en 1920, en Corea del Norte. ¿Y cómo ha llegado a tener tanto dinero? Pues en realidad su vocación espiritual dice que fue originada por una visión de Cristo que se le apareció cuando él tenía 16 años nada más. Que eso le llevó a una iglesia presbiteriana y después a una iglesia pentecostal. A partir de esa iglesia pentecostal, él, a través de sus revelaciones, porque él tiene comunicación directa con Buda, con Moisés, con Jesucristo, como veis ahí hay mezclado de todo, pues él tiene un acceso directo y él es el que puede guiar a los demás a tener una correcta interpretación de la voluntad de Dios en el mundo. Entonces, él, a partir de esa visión y en las sucesivas visiones, pues llegó a fundar su propia secta al poco tiempo. ¿Y cómo consiguió tanto dinero? Pues ahí se ha dicho muchas cosas, pero uno de sus grandes principios es la lucha contra el comunismo. Ya empieza a estar un poco pasado de moda eso, pero le ha dado muy buenos resultados. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue fichado por la
no es la CIA, sino la KCIA, que es la CIA de Corea, con la ultraderecha estadounidense. Como veis, aquí hay política, y ellos lo reclutaron a él para su lucha contra el comunismo. Entonces recibió fuertes subvenciones. Aparte de que todos sus seguidores tienen un juramento de lealtad hasta la muerte para unificar las dos Coreas y para servirle. Y él tiene muchísimas empresas en las que prácticamente él tiene esclavos que trabajan para él, que son sus seguidores. Tiene un imperio montado, es inmensamente rico, ya os digo. ¿Cuántos seguidores creéis que tiene? ¿Cuántos? 10 millones. ¡Hala! Te has pasado. Tiene 3 seguidores en el mundo. No. No, he leído varias cifras y las cifras oscilan entre los 100.000 y los 2 millones. Ni los 100.000 ni los 2 millones, estará más en medio, ¿no? En el informe que os presenté en la primera clase, el informe del Parlamento Europeo, que hizo un estudio sobre las sectas, que luego os acordáis que se lo tuvieron que echar para atrás porque hubieron voces en contra y todo eso, pero bueno, ahí queda la lista de las sectas que se estimaban más peligrosas del mundo. Ahí estaba la Iglesia de Moon, clasificada como muy peligrosa por los lavados de cerebro que hace. Él consta ahí como que tiene 150.000 seguidores en ese informe, pero ese informe ya es muy antiguo, y normalmente las sectas siempre van a más. Una de las cosas que él quiere hacer al unificar el mundo es crear una nueva raza. Aquí tiene principios, por ejemplo, de Nietzsche, que era el filósofo de Hitler, ¿os acordáis? ¿No? Él pues presenta esa raza superior que va a fundar con las nuevas familias. Por tanto, hay una cosa muy interesante en su nueva religión, y es que da una gran importancia a los matrimonios, pero que solo él tiene que oficiar con su esposa. Porque él es sin pecado, por cierto. Él es sin pecado y su esposa es sin pecado. Son los nuevos padres de la humanidad, o los padres de la nueva humanidad, mejor dicho. No, bueno, eso es lo que dicen ellos, claro, pero eso es lo que se cree mucha gente. En el vídeo vais a ver cómo él oficia bodas masivas de gente de todo tipo, de todas las razas, porque esto es una cosa que da mucha importancia, sobre todo para captar esa hermandad universal entre los hombres. No hay racismo, no hay, él quiere unificar en paz, en armonía, en amor a todos los hombres. Y esas bodas que él oficia, pues no es un sacramento tampoco, no se puede decir que sea un sacramento, pero él no concibe la vida del hombre célibe, el celibato no lo concibe, al contrario que nuestro Señor, que incluso lo llegaba a aconsejar para los que pudieran, pero él no capta esa idea, no tiene sentido para él. Entonces, para él, la felicidad se encuentra a través del matrimonio siempre, y a través pues de instaurar esa nueva era que viene con las nuevas familias, con esa raza superior que a través de él, que es sin pecado, va a oficiar, va a unificar el mundo. A su esposa, que es la quinta, por cierto, lleva 4 divorcios, por supuesto, él por mandato divino se ha divorciado de sus anteriores mujeres, pues a su nueva esposa la llama la nueva Eva, la madre del universo, como os he dicho, y los miembros de su familia, porque él tenía 13 hijos, uno se suicidó, ahora creo que tiene 12, si no se ha suicidado algún otro, pues sus hijos también son sin pecado. Tengo un vídeo que sale uno de sus hijos también, que incluso le censuran porque dice palabrotas y todo, en una conferencia, que tiene un mal genio el tío, pero asusta un poco, es poco. Sale su antigua esposa, porque era una miembro de la Iglesia Moon, y para ella en la entrevista, lo digo porque no la vais a oír, y además está en inglés, y ella dice que ella era una seguidora, y en la entrevista le dicen que, bueno, cuando ella era una jovencita, que le seleccionaran a ella el líder, que era el nuevo Mesías, para casarla con su hijo, era el más del más, era como estar en el cielo ya aquí en la tierra. Eso le dice el presentador, bueno, eso será para ti que estar como en el cielo en la tierra. Y ella dice que no, que al final fue estar como en el infierno, porque su hijo era un drogadicto, un alcohólico, maltratos físicos, infidelidades, de todo tipo de vicios que queráis, ¿no? Y ese es el hijo sin pecado que tiene. Pero bueno, es así. Tiene muchos nombres, ¿vale? El nombre oficial de la Iglesia es Iglesia Universal o Iglesia de la Unificación, pero podéis encontrar otros nombres, por ejemplo, porque tiene muchas asociaciones. Liga para la Paz y Unificación, Academia de Profesores para la Paz del Mundo, Unificación del Cristianismo Mundial, hay muchas, es que grupos de universidades japonesas para la investigación básica, un grupo en Japón, Club de Amigos de la Juventud del Mañana, Pequeños Ángeles, Cruzada Internacional para la Unificación del Mundo, y en realidad, pues, Movimiento Universitario para la Búsqueda de Valores Absolutos. En realidad todas van enfocadas a buscar esa nueva era que él quiere traer, ¿vale?
Yo no sé si tiene 150.000 seguidores o 2 millones, pero lo que sí que es un hecho objetivo y claro es que él está presente en más de 160 países del mundo, luego ya tiene que tener seguidores, y tiene más de 100 no sé cuántas empresas que son de todo tipo. Tiene empresas farmacéuticas, de titanio, armamentísticas, de todo tipo, ¿vale? Empresas de todo tipo. Tiene hoteles, precisamente uno de sus hijos se suicidó de un hotel tirándose por la ventana. Y en fin, recibe culto los domingos en el altar, sus seguidores le rinden culto, por supuesto, y él tiene un libro, como todas las sectas, mirad, subrayar esto porque esto es característico yo creo que todas las sectas, y que aparte de la Biblia, si acaso no la desplazan la Biblia, en este caso sí, ellos tienen su propio libro que reinterpretan la Biblia o la complementan, digamos. En concreto, Moon llega a decir en su libro El principio divino, que fue en 1957, cuando se conoció ese libro, que la luz de la palabra de Dios de la Biblia ya ha cesado porque ha llegado el principio divino, que son las revelaciones que él tiene, ¿de acuerdo? Entonces ese libro es la Biblia de los Moonies, por ejemplo, ¿vale? Ese libro y otros que tienen también, ¿vale? Bueno, vamos a ir un poquito a nuestra epístola porque si no se nos va a ir el tiempo, pero cuando os ponga el vídeo quiero que observéis la cantidad de gente joven que sigue a estos grupos. Precisamente en las universidades se mueve con mucha fuerza también. Y esto llama la atención porque en las universidades se supone que la gente tiene un mínimo de cultura. O sea, que no es a la gente analfabeta a la que engaña, sino lo curioso del tema es que engaña a gente creyente, cristiana, aunque se denomine así, y además en las universidades extrae mucha gente de allí, ¿vale? ¿Cómo hace él? Empieza utilizando un vocabulario muy complejo, hablando del cristianismo, que parece muy santo, que parece muy, este tiene que saber mucho porque no lo entiendo. Ese es el principio, que ya va mal la cosa. Y luego poco a poco, y en esto consiste también los lavados de cerebro que hacen, pues como en todas las sectas destructivas, prescribe ayunos, aislamiento de las noticias del exterior. Hay campamentos que hacen donde los miembros no reciben noticias del exterior ni nada de eso, los aíslan, oraciones pues continuas, oraciones, ya entendéis lo que quiero decir, meditaciones y todo lo que queráis, ¿vale? Llega un momento en el que los creyentes o los antiguos creyentes no saben distinguir lo que eran principios cristianos de los que no son, porque poco a poco se va mezclando todo. Y al final lo que él exige es obediencia absoluta a él. Él llega a afirmar que él es la mente. Si realmente queremos asociarnos a esta nueva era que él quiere traer, tenemos que obedecerle ciegamente, que él es nuestra mente. Eso es lo que él llega a decir, ¿vale? Primera de Juan. Yo lo que quisiera es, a partir del versículo que he seleccionado, que ya os dije que es uno de los versículos para mí más importantes de la Biblia, ir un poquito desarrollando a partir de ahí. Mirad, el versículo del capítulo 1 al versículo 3, la segunda parte, dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿vale? Hay una serie de cosas que ya vamos retomando de las clases anteriores que ahora vamos a intentar reflexionar todos juntos, ¿vale? Porque ya os he presentado un brochazo de lo que es la Iglesia Moon y ya está bien, ¿vale? Ahora me gustaría que empezáramos a aportar un poquito todos, aunque estéis todos de frente y hay mucha gente hoy, yo sé que hoy no es el día más idóneo, pero sí que me gustaría que apuntáramos algunas ideas por experiencia personal a nuestro enfoque, para tratar de enriquecer. Yo hice un ejercicio la clase anterior, o la anterior, ya no me acuerdo, y me gustó, la primera, creo que fue la primera, y me gustó. A mí me gustaría que ahora leyéramos la primera parte de la epístola de Juan, que ya la habéis leído en casa, no la vamos a leer aquí, que no hay tiempo, como si fuera la primera vez que leéis acerca de el cristianismo, como si no supierais nada del Señor Jesús. Ya vimos que Juan explica la persona del Señor Jesucristo en su Evangelio, pero ya también vimos que en la primera epístola de Juan él hace referencias y por supuesto menciona todas las grandes doctrinas. Y a mí me gustaría que destacáramos algunas cosas que nos vinieran a la mente a la luz de esta primera parte que nos han leído antes en el culto, o sea que nos ha venido bien para refrescar, ¿vale? Yo parto de este versículo: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En realidad este es un versículo muy importante, ¿y sabéis por qué? Porque nos habla de la culminación de la obra del Señor Jesucristo. Va más allá incluso de perdonar nuestros pecados. Él murió para perdonar nuestros pecados, pero no murió solo para perdonar nuestros pecados, como ya hemos visto, a lo largo también de las clases anteriores. Va más allá. También hay una cosa que se llama la doctrina de la santificación, que aún no hemos entrado en ella y seguramente entraremos cuando hablemos de la cienciología, ¿vale? Un poquito.
Pero hoy me interesa que apuntemos por lo menos la idea de que este versículo nos está hablando de algo más, que una mera vida de un creyente que se sienta en un banco y que sabe que sus pecados han sido perdonados. Si Jesucristo vino y se encarnó, fue para algo mucho más grande, porque Dios tiene un proyecto más grande para nuestra vida, que no sencillamente hacernos seres que no tenemos pecado y ya está. No, va más, es que tenemos comunión con Dios. Eso es lo que, subrayo otra vez, nos diferencia realmente de los que no son creyentes, de los que no son hijos de Dios. No es nuestra ética, ni nuestra cultura, ni nuestra cara bonita, sino que realmente lo que nos separa y nos diferencia de los que no son creyentes no es nuestra conducta, desgraciadamente muchas veces tampoco, sino que lo que nos diferencia es nuestra naturaleza. Nosotros tenemos comunión con Dios, eso es lo que no pueden decir alguien que sea muy bueno de la calle, que vaya a una ONG y que dé su vida. Si diera toda mi vida, como dice el apóstol Pablo, pero no tengo amor, en realidad eso lo podemos también traducir un poquito, porque si no tengo al Señor, ¿de qué me sirve? Pues esa es la idea fundamental que podemos empezar a extraer, por eso para mí es tan importante este versículo, que nuestro llamado es a tener comunión con Dios. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, hay otra cosa interesante aquí que no vamos a desarrollar, pero por lo menos os lo apunto para que en vuestro devocional sigáis trabajando delante del Señor. Y es que cuando habla del Padre, enseguida habla del Hijo y los pone juntos al mismo nivel. Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, es que Dios es uno, nos habla de la unidad de Dios, ¿vale? Bien, ¿pero qué es la comunión? Esta es la pregunta que os lanzo a vosotros. Ahora ya no es una pregunta de cerrada, digamos, venga, me lo tenéis que decir porque aquí lo pone, no. Yo quiero que me manifestéis vuestra descripción, Ahora, como yo digo, yo soy marciano, bajo, oye, Perrico, ¿has encontrado una palabra que es comunión? ¿Qué significa eso cuando la usáis? ¿Qué es para vosotros comunión? Comunicarse, eso normalmente es lo que decís enseguida, muy bien, es comunicarse. Se puede decir que es comunicarse. Pero tiene otro matiz. ¿Qué matiz tiene? Común, Guadalupe. unión. Común, unión. Igual que María, Porque es curioso. yo me puedo comunicar con una persona y no tener unión. Ajá, qué interesante. Entonces, y luego también, perdonad porque es que yo veo que este texto tiene un mini contexto, que si nosotros no tenemos unos con otros comunión, que es lo previo, no podemos tener como una unión con Jesucristo y con el Padre. O sea, esto es lo que entiendo del texto, que dice, lo que hemos visto y oído de este Señor, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El apóstol está hablando, perdona que yo me muestra en su terreno, No, también con nosotros y nuestra, está haciendo ¿cómo diríamos? No sé si se puede llamar un adjetivo posesivo de nuestra, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Vale, hay una cosa que a mí no me ha gustado de lo que has dicho, pero en general sí, ¿vale? Pero no sé si todos estáis de acuerdo con lo que ha dicho. Pues dilo. No, pues a ver si soy yo aquí... ¿habéis escuchado o no habéis escuchado? De hecho... Casi. No, mira, pero es un matiz, igual... Es que a veces expresamos y no lo decimos todo. Pero mira, hay una cosa interesante. Has dicho que nuestra comunión con Dios es solo posible si tenemos comunión los unos con los otros previamente. Si no, lo que aquí está diciendo Juan es que no podemos tener comunión con Dios y no tenemos comunión con nuestros prójimos, ¿vale? Eso es verdad, pero es verdad incompleta todavía. A lo mejor es porque yo no te dejo hablar más porque si no me fastidias la clase, ¿vale? Pero es que eso sería verdad si la epístola empezara en el versículo 2. Pero empieza en el 1, ¿vale? Y lo primero que ha dicho Juan es que la vida se ha manifestado y se nos ha manifestado. Primero recibimos la vida para que podamos tener comunión con los demás, porque si no, no podemos tener comunión con los demás. Por tanto, si primero no viene Dios, esa es la característica del creyente. Yo, aunque quiera amar a alguien, no lo voy a amar. Eso no es una cosa natural. ¿Cómo que el Señor dice que ame a mis enemigos y eso a mí nunca me va a salir? Primero tendrá Él que darme la vida para que yo pueda hacer eso. Por tanto, hay que empezar la epístola en el primer versículo. Y el primer versículo dice que la vida se nos manifestó, ¿vale? Y ahora dice, entonces tenemos que tener comunión unos con los otros. ¿Por qué? Y ahora tienes tu razón, porque si no tenemos comunión con unos con otros, está volviendo a dar la vuelta a la tortilla. Digamos que está haciendo como un crepe, le está haciendo por las dos caras. Está diciendo, primero viene la vida, luego puedo tener comunión. Porque si no tengo comunión,
es que no he recibido la vida, no tenemos comunión con Dios, eso sí, ¿vale? Pero esto es muy interesante porque la mayoría, yo siempre digo la mayoría, todas las sectas, me atrevo a decir, la de Moon también, lo que hacen siempre es predicar una salvación por obras. Y una salvación por obras quiere decir, yo tengo que tener fraternidad con todas las naciones, que es lo que pone aquí en el vídeo, por ejemplo, y todo eso, pero si tú no has recibido la vida de Dios, tú puedes tener buenas intenciones. Pero de ahí a tener vida que se manifiesta en verdadero amor, que es lo que transmite la comunión, lo que se manifiesta en la comunión, eso hay un abismo que el hombre jamás puede traspasar. Si no, no hubiera hecho falta que muriera Jesús en la cruz. Por cierto, una obra que fue, según Moon, un logro de Satanás. Dios no quería eso, ¿vale? Eso es lo que dice Moon. Por tanto, como Jesús fracasó, Él viene a completar la obra de Jesús. Esto es una cosa interesante que para que esta comunión teórica se manifestase, según Moon, Él tiene que venir a restablecer este orden, esta nueva era que Él quiere traer. O sea, la cruz de Cristo nada tiene que decir para esta comunión. Sí que concede Moon que Jesucristo tuvo una victoria, digamos, en el ámbito espiritual, pero no en el físico. Entonces Él tiene que arreglar la parte física de la obra, que la obra de Jesucristo ha sido incompleta. Eso de consumado es que dijo Jesús en la cruz, para Moon no tiene sentido, ¿vale? Eso es una de las aberraciones que Él llega a afirmar, pero que os podéis quedar más grabada que ninguna para luego acordaros, porque yo sé, siempre ocurre, que cuando acabe la clase, los que no tomáis apuntes, empezáis a hablar ahora de, uy, voy a hacer la paella, que no sé qué, ya no os acordáis a la semana que viene de lo que enseña Moon, ni de lo que dice Primera de Juan, ni nada de eso. Entonces, hay que por lo menos subrayar las ideas fundamentales, ¿vale? Y si sois capaces de expresarlas con vuestras propias palabras, entonces es más difícil que se os olvide. Por eso yo os pregunto a veces, ¿vale? ¿Qué es la comunión? Pues lo habéis dicho más o menos, ¿vale? Pero mirad, Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, vamos a leerlo, alguien que lo encuentre y lo lea, por favor. Está la carta de antes, segunda de Pedro 1, 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que puedan llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Es eso? Sí, bueno, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que, y ahora fijaos lo que está diciendo, yo os lo repito, para que por ellas llegaseis a ser, mirad, subrayemos, participantes de la naturaleza divina. Está hablando de la comunión, pero mirad, está hablando en el contexto de que en realidad aquí está dentro la doctrina de la regeneración. No es posible esa participación si no hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Porque ya os dije que Jesús en la cruz no perdona el pecado, perdona los pecados, pero no el pecado ha de ser crucificado en la cruz. Y eso quiere decir que si yo he muerto al pecado, entonces es cuando Él puede regenerarme, poner el nuevo nacimiento del que le hablaba Nicodemo, Jesús aquella noche. Es el nuevo nacimiento del creyente, que es cuando empieza el proceso de santificación, que no viene de golpe. Esto me acuerdo muchas veces de la historia del pueblo de Israel cuando tomaba la tierra de Canaán. Y ya el Señor le advirtió antes de entrar incluso que no lo iba a tomar en un día. Sus razones tiene, pero es así. Ahora, Pedro aquí nos está hablando de la doctrina de la regeneración y de la doctrina del nuevo nacimiento, en el contexto de esta comunión de la que nos está hablando, y Juan retoma aquí en su primera epístola. ¿Os dais cuenta lo que está apuntando aquí? No está diciendo que nosotros vayamos a ser Dios, jamás vamos a ser Dios. Eso es lo que enseñan los gnósticos, por ejemplo, que tenemos la chispa divina dentro, y que a través del conocimiento nosotros podemos llegar a encontrarla y liberar nuestro interior prisionero que está, bueno, todo ese rollo que ya estuvimos viendo. No. Está diciendo que nosotros somos participantes, o también podemos llamarlos coherederos con Cristo, como dice el apóstol Pablo, y también Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, Dios viene a morar en mí, pero yo no voy a ser Dios nunca, pero sí que Dios me llama a tener una comunión muy íntima, más de lo que podamos entender ahora mismo con Él por toda la eternidad. Y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es lo que dijo Jesús, esta es la vida eterna. La vida eterna no es que estés en una nube tocando un arpa, no, y que te sirvan ahí los ángeles o no sé qué. La vida eterna es llegar a conocer esta comunión íntima con Dios, la vida que Él nos da, y que se manifiesta en esa comunión, que se manifiesta en los frutos del Espíritu, en el fruto del Espíritu, ¿vale? Bien, más. Permito. Dígame. ¿Sabes por qué hay tanta comunión entre todos nosotros? ¿Por qué? Porque nos respetamos la opinión de nuestros compañeros.
y al respetar la opinión de cada uno, entre todos nosotros vive esa comunión. Vale, ¿y? Y seguimos con Cristo. Vale. Claro, eso te iba a decir. En otros sitios ocurre, pero en otros sitios no dura. Hay lugares donde la gente se respeta, al final y otros donde se respeta hacia ti. Lamentablemente no se respetan hacia ti. Y perduran y... Estamos en comuniones porque el Señor nos ha unido. Claro. Estamos unidos en Él. ¿Es la última palabra? ¿Lo aceptamos? Adjudicada a la señora del fondo, yo estoy de acuerdo con Sara. Sí, bueno, ya, Juan, yo te entiendo lo que dices, pero eso también en un club fallero se puede dar, el respeto. Mira, este hace unas paellas, yo lo respeto porque es un buen cocinero. No, es una simplificación. Yo entiendo que lo que tú quieres decir es que una de las manifestaciones es el respeto. Claro, eso sí, someteos unos a otros. Bien, sí, pero no tenemos comunión porque nos sometamos unos a otros. Hombre, entre esto, yo no respetar a mi mujer en cosas, pues no había tanta comunión entre los dos. Mira, hay otra cosa que podríamos decir, ahondando un poquito en el tema, y es que nosotros tenemos respeto unos por otros, en realidad, porque, mira, yo hay una cosa que me deja cuadros, yo lo digo sinceramente, que el Señor permite que hagamos muchas cosas que a Él no desea, en la iglesia, por ejemplo. Esto a mí me llama mucho la atención, porque si la voluntad de Dios es una cosa en concreta, ¿por qué deja que nosotros hagamos otra distinta, aun cuando su palabra lo manifieste? Y es una forma de respeto que tiene a nosotros, y Él dice, bueno, con el tiempo ya les iré mostrando. Yo creo que sí, es así, sinceramente. Yo creo que el Señor nos respeta en ese sentido, ¿vale? Pero porque sabe que Él ha puesto su espíritu en medio nuestro y puede ir trabajando con nosotros. Pero no, a ver si me explico y no me malinterpretéis, no nos respeta, digamos, en el sentido de que nos respeta y por eso tiene comunión con nosotros, no. Tiene comunión con nosotros y por eso nos respeta de alguna manera. Yo creo que este es al revés, como dice Sara, más bien. Pablo, yo os lo he dicho antes, dice que somos copartícipes de Cristo, de sus intereses, podríamos decir. Hay una cita, por ejemplo, en Gálatas 4:9, que nos habla de eso. Y Romanos 8:15 también nos habla de esa íntima comunión que tenemos con Él. Pero siempre va antes de los frutos. Y el respeto es uno de esos frutos, ¿vale? Pero el respeto no es lo primero. Aunque suene muy mal decirlo. ¿Qué? Sí. Sí, ya. Leyendo en la epístola, lo primero, lo que se ve claramente es que si no amas al hermano, no puedes ser cristiano. Pero todo lo demás es superfluo, el respeto incluye. Evidentemente, si amas a alguien, lo vas a respetar, le vas a preferir su bienestar al tuyo. O sea, lo más importante es el amor. Entonces, yo lo que sí que veo muchas veces, y ahora lo que hemos visto en esta, sobre todo de los movimientos de nuestras propias iglesias, que hay mucho, ya ha salido mucho, es la falta de amor. El primer síntoma es la falta de amor al hermano. Es la prueba del algodón. Estás imponiendo una idea sobre una persona, anteponiendo la idea a la persona, y está desplazado, no importa que lo que... Pero ahora, sinceramente, no quiero que me contestéis, pero a cada uno os hago esta pregunta y os la vais a contestar. ¿Amáis al hermano? Sí, no, ¿qué pasa a ver ahí, ¿Lo amáis, no lo amáis? Marcos, venga, dispara. Como a ti mismo, ama a tu prójimo a ti mismo, o sea, que a ti mismo también. Pero bueno, yo, mira, os insisto, vuelvo a preguntar, y no es una pregunta para que me la contestéis ni es trampa. Si no amáis al hermano, mala cosa, pero yo creo que la diferencia en la madurez de los hermanos está en la intensidad con que... Si no amamos, es evidente que tenemos que amar. Lo que pasa es que la intensidad no es la misma en todos, ni el grado de madurez espiritual es el mismo en todos, pero la chispa de la vida divina, un mínimo de amor, yo creo que todos los que estamos aquí tendremos, porque si no, es la prueba del algodón que dice Sara o que dice Juan aquí. Si decimos, es lo que decían los gnósticos, como la materia no es importante, porque eso va a desaparecer, lo importante es el espíritu, lo que haga en la materia no importa, luego el amor a los hermanos y las manifestaciones en el mundo en el mundo del día a día, pues eso no es importante. Pues no, dice Juan que no, que la prueba del algodón, que lo que apuntaba Sara es que si yo no amo al hermano, el algodón no está limpio.
Vamos, y si mi conciencia me acusa, dice Juan, lo vimos la semana pasada, mayor que nuestra conciencia es Dios para darse cuenta de que estamos viviendo en una farsa. Entonces es cuando la sangre de Cristo no la aplica el Señor para limpiar nuestros pecados. Hay una ruptura ahí de la comunión. Por eso Juan apunta tanto a la idea de, y esto escribe para creyentes, la primera de Juan no es para evangelizar, es para nosotros, aquí ahora, es que una de las pruebas del algodón es si nosotros guardamos sus mandamientos, y enseguida dice también, y si amamos al hermano, porque si no, bueno, ¿cómo sé yo si mi relación con Dios está bien o no? Yo puedo creerme que mi relación está bien con Dios porque yo me voy a la playa, que siempre digo el mismo ejemplo, veo la puesta de sol, qué grande es la creación de Dios, amo a Dios. Esto es gnóstico también, eso los gnósticos lo dicen, yo amo la paz, Mum lo dice, la hermandad universal de los hombres, no sé qué bonito. No, pero la punta de la lanza, digamos, el kit de la cuestión es si mi amor por los hermanos es real, si la vida de Dios se manifiesta realmente en mí. Esto no son doctrinas, esto estamos hablando de cuestiones de vida, no es de doctrinas. Aunque hay una cosa interesante, y es que cuando entendemos la doctrina, entonces la vida se aplica mejor, se desarrolla. Esto también está en Primera de Juan y no nos va a dar tiempo a desarrollarlo, pero quizá lo hagamos en alguna clase más adelante. ¿Qué? Dime. Yo quisiera apuntar algo en cuanto a amor, porque, por ejemplo, sus feligreses, diríamos así, todos se llevan muy bien. Allí no puede haber discordia ni nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ahí es una cosa, nosotros somos libres, no, somos comprados por Cristo, pero somos libres cada uno, como iglesia, de pensar, cada uno podemos pensar con respecto a nosotros, al hermano, pues tenemos la libertad de amar, de pensar, no de juzgar, pero sí de considerar más o menos en la etapa que está, en la esfera que está cada uno, y ahí hay muchísimo que mirar. Dentro de todo eso está el mandamiento de Jesús, que os améis unos a otros. En cuanto a amor, aquello es un remanso de paz. ¿Por qué? Porque lo va a dejar sin cerebro. No, allí solo piensa él. Eso es lo que os he dicho. Es una secta de estupidez porque hace lavados de cerebro, eso sí. Pero vamos a acercarnos un poquito más a enfocar el tema de Moon, por si no se nos va a ir la clase, porque si no nos desviamos. Pero sin dejar la primera epístola de Juan. Yo os he propuesto un ejercicio que no se me ha olvidado, y es que imaginemos que las primeras noticias que tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo las encontramos ahora al leer la primera epístola de Juan. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo? Empezamos a mirar aquí a la Biblia y dice, bueno, lo que era desde el principio, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo primero que dice? Dice, tocante al verbo de vida. Es la primera nombre que le pone a nuestro Señor, verbo de vida, ¿vale? Verbo. Cuando vosotros leéis esta idea de verbo, ¿qué os dice? ¿Qué podríais compartir con eso? Venga, viene aquí el marciano otra vez, que soy yo. Qué rico las verbos. ¿Qué quiere decir eso, verbo? Acción. ¿Qué más? Sí, es acción, ¿vale? Verbo realmente es la acción. Y si es acción es que, además, hay algo que la mueve, esa acción, es vida. Es vida, que es la siguiente cosa que va a decir Juan aquí, verbo, y luego dice vida, ¿vale? También nuestro Señor es vida. Pero sigamos con verbo. Verbo, en el original, en el griego, no es verbo, es la traducción de Reina Valera. Pero realmente Juan no dijo verbo, dijo logos, que se puede traducir como verbo y se puede traducir como más cosas. ¿Cuál es la idea de logos o de verbo que nosotros podemos seguir desarrollando? Acción, ¿qué más? ¿No se os ocurre más cosas? ¿Vosotros leéis verbo y seguís leyendo porque o qué es lo que el Señor os dice a través de esa palabra? Que a mí me gustaría que me enseñarais algo también a mí. Palabra también. Palabra, verbo, palabra, vale, palabra. Esto es una idea muy interesante también, lo de palabra. ¿Por qué? Luego me hablas de autoridad, ¿no? ¿Estás hablando? Supongo no, o sí o no. Pedirosle a alguien que se la está escapando ahí a la palabra, venga. Palabra, la palabra nos habla de autoridad, nos habla de materialización, porque por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Esto es una cosa que yo a veces he dicho, y a veces pues el que hayáis estado una vez conmigo diréis, ¿cómo se repite Pero es que es muy interesante. Cuando fue escrito el Evangelio de Juan, el mismo que escribe la primera epístola, aunque hay teorías, hay quien dice que no ha escrito Juan y todo ese rollo, pero bueno, vamos a ser un poco ortodoxos en esto, y yo creo que fue Juan, está claro, por muchas cosas, pero cuando él habla de logos, esto también utiliza esa palabra justo cuando empieza el Evangelio. En el principio era el logos,
y el logos era Dios, el verbo... Esa idea de logos, claro, como es un concepto filosófico griego, de los filósofos griegos, pues se pensaba que él escribía para el Evangelio para los griegos, para la mentalidad helénica. Y no, porque cuando seguimos leyendo el Evangelio hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Y no se puede entender el Evangelio de Juan sin conocer algo del Antiguo Testamento. Entonces, los griegos no tenían ni idea del Antiguo Testamento, los que sí que tenían mucha idea eran los judíos, el pueblo judío. Entonces el Evangelio fue escrito para el pueblo judío, es decir, para el pueblo de Dios. Y lo que está haciendo es interpretar la persona de Jesucristo. Y logos quiere decir verbo, que quiere decir palabra, pero además quiere decir proyecto. Eso es una buena traducción también de la palabra logos. Verbo, palabra, proyecto. Que el concepto filosófico griego pues, se enmarca dentro más de lo que es el fin último de todas las cosas, lo que da sentido, la naturaleza última de las cosas. Eso es todo filosofía, está muy bien, y podríamos incluso aplicarlo a nuestro Señor también, porque en Él están cerradas todas las cosas apuntan a Cristo, que dice Pablo también. ¿Dónde es? En los Gálatas o por ahí, ¿no? ¿No? Uy, nadie me... Bueno, es igual, pues deberes. Que yo no me acuerdo ahora, que lo dice Pablo, pero no me acuerdo en qué epístola, lo pregunto en serio. Pero la idea de proyecto también es muy interesante resaltarla, y es que el proyecto de Dios se encarna. Por el proyecto de Dios fueron hechas todas las cosas. En el Génesis, en el principio, se remonta al Génesis. Y este proyecto quiere decir que viene de Dios, por tanto es un proyecto que se encarna y es completo en sí, porque es dirigido por Dios. Muy al contrario que dice Moon, porque Moon dice que el proyecto de Dios básicamente fracasó. O sea, que Dios fracasó, es lo que está diciendo. ¿Sí o no? Esto tiene consecuencias. Si Dios fracasó, hay que complementarlo con nuestra acción humana, que es lo que hacen las religiones del mundo. Las religiones que presentan una salvación por obras, ¿vale? Y Moon también hace eso. De hecho, él viene a completar esa obra. Pero es que el proyecto de Dios es dirigido por Dios y Dios no fracasa. Dios no ha fracasado. Dios deseaba la cruz. Dice Juan que el Señor se entregó. No es que lo arrestaron y él fue a la cruz a rastras ni nada de eso, sino que él fue a buscar la cruz porque sabía que entraba dentro del proyecto de Dios para nuestra redención. Primera idea que podemos contraponer con las enseñanzas de Moon. Pero por tanto, él no es ningún médico del mundo como se presenta, ni ningún segundo Mesías, ni nada de eso, ni tercer Adán, porque el primer Adán fracasó en el Edén, el segundo Adán fue Cristo, que fracasó en la cruz, y el tercer Adán es él, que viene a terminar esa obra. Pues no. Ya nada más empezar a leer la primera epístola de Juan nos damos cuenta que el proyecto de Dios, Dios mismo está encarnado en su proyecto y él mismo lleva a cabo la obra, por tanto no puede fracasar. ¿De acuerdo? Consumado es, dijo el Señor. Las últimas palabras cuando estuvo en la cruz. Perdona, ¿Qué? ¿ellos creen que Jesús resucitó? No, vamos a ver. Lo que Moon dice es que, bueno, me sacas el tema, lo que Moon enseña acerca del tema este es que... que fracasó y él digamos que está como encerrado. En realidad él no puede acceder al cielo porque Jesucristo se tenía que haber casado con María Magdalena para dar una descendencia sin pecado que pudiera traer la salvación al mundo. Como no se pudo casar, ya os digo, la idea de casarse es indisoluble a Moon, que lleva 5 esposas, pues como no se pudo casar, él tiene que interceder por él para que él pueda acceder al cielo. Él es más sabio que Salomón, más piadoso que Jesucristo y más no sé qué de lo que queráis. Eso es lo que enseña Moon. Entonces, Jesucristo ahora mismo no está en el cielo, está esperando que Moon termine su obra para que él pueda acceder al cielo. De hecho, Jesucristo fracasó porque Juan el Bautista perdió su fe y entonces no terminó de hacer su obra preparatoria del camino del Señor, y por eso Jesús lo prendieron y lo llevaron a la cruz. Esto fue un logro de Satanás que además se apoderó del cuerpo de Jesús. Eso es lo que enseña Moon al respecto. Cerramos paréntesis y seguimos. Más ideas acerca de cuando Juan empieza su epístola, acerca de las enseñanzas que da acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en Él estamos completos, más enfáticamente, por si os ha quedado alguna duda, ¿vale? Y os voy a citar algunos versículos para que os los apuntéis y lo miréis. Versículo 4, estoy siempre en el capítulo 1, versículo 4, para que tengamos gozo completo. Si tenemos gozo completo es que no necesita ser complementado, Luego la obra de Jesucristo es eficaz, no necesitamos. Versículo 7, su sangre nos limpia de todo pecado, todos los pecados son, o sea, en realidad todo el problema está solucionado a través de la sangre de nuestro Señor, ¿vale? Todo el problema de los pecados. Versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar los de todo el mundo, es decir, nos habla de la potencia,
Fijaos si es completa y es cerrada, es suficiente para limpiar los pecados de todo el mundo. No quiere decir que es lo que vaya a hacer, como ya explicamos en su momento, pero sí que es potente para salvar a todos los que se acerquen a Él. Si todo el mundo se acercara a Él, la sangre de Jesucristo es potente para limpiar los pecados de todo el mundo. Capítulo 2, versículo 2. Sino también por los de todo el mundo otra vez, ¿vale? Versículo 27 del capítulo 2. No necesitamos maestros que nos enseñen, porque la unción misma os enseña todas las cosas. Otra vez la idea de completo, ¿vale? Que se encierra aquí. Por tanto, más en contra de las enseñanzas de Moon. También Juan nos habla de la segunda venida del Señor. Por supuesto, para Moon no existe la segunda venida de Jesucristo. Él es el que viene. Por eso no hace falta que venga Jesucristo. Es un anticristo. Yo os he dicho que os iba a presentar un anticristo de hoy día. Esto es lo que enseña él. Entonces, el Espíritu Santo no es una persona tampoco. Para Moon el Espíritu Santo, como mucho, será una influencia, pero no es una persona. Y la venida del Señor Jesucristo no tiene sentido porque Él es el que viene, ¿vale? Mirar, capítulo 2, versículo 28. Ahí tenéis una referencia en esta primera epístola de la segunda venida. Él es puro, ¿vale? Otra vez el misticismo sale, siempre os lo digo en todas las clases, siempre sale el misticismo. Moon lo que enseña de Dios, la idea que tiene acerca de Dios es que Él es luz y tinieblas, mentira cochina, porque Dios es luz. Aquí lo tenéis en 1 de Juan o en el Evangelio si queréis. Dios es luz, nada de luz y tinieblas, porque además, si hay dudas, dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Versículo, ¿dónde está ahí? ¿Quién lo encuentra? Porque Él está en los primeros versículos. Aquí en el 5, ¿vale? Versículo 5. Él es luz y en Él no hay tinieblas. Por supuesto, no hay pecado en Él, ¿vale? Capítulo 3, versículo 5. Una cosa muy importante acerca de esto es que teníamos que primero comprender la persona del Señor Jesucristo para luego entender lo que Él ha hecho en la cruz. Por tanto, tenemos que conocerle. Es fundamental conocer a Dios. Vino a deshacer las obras del diablo, o sea que no fracasó, otra vez la idea. Capítulo 3, versículo 8, ¿vale? Capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, que las deshizo Jesús, no, ¿vale? Capítulo 3, versículo 16. Él puso su vida por nosotros, no fracasó, fue Él el que la entregó, ¿vale? Capítulo 4, versículo... Como veis, estoy intentando ceñirme a la epístola, ¿vale? Para no ir por muchos sitios, a la epístola. Capítulo 4, versículo 11. Dios nos ha dado la vida en Cristo, y esto nos habla de la comunión con la que hemos empezado la clase de hoy, ¿vale? Es a través de Jesucristo. Y de hecho no podemos acercarnos al trono de Dios si no es a través del nombre de Jesucristo y de la obra de Él, a través de su sangre. Mirar, referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de Él. Capítulo 3, versículo 24, o capítulo 4, versículo 2, ¿vale? Y Él, esto ya cierra un poquito el círculo, nos dice claramente Juan al final que Él no está ausente, Él está bien presente. No necesita otro tipo de maestros, como hemos dicho antes, como este tipo, como Moon, o como cualquiera de los muchos que hay. Y muy enfáticamente dice en el capítulo 5, versículo 20, que Él es Dios. Jesucristo es Dios. O sea, el único que es sin pecado, como os he dicho antes, en Él no hay pecado. Capítulo 3, versículo 5. Moon dice que no, que Él es sin pecado también. O sea, Él se hace Dios, en realidad, ¿vale? Os he repartido una hoja que tiene, no sé si 8 o 9 puntos, porque no la tengo yo delante, pero es una especie de resumen de las creencias de Moon, ¿vale? Eso es para que no se os olvide un poquito lo que enseñan los Moonis. Ahí hago referencia a que él dice que todas las religiones ya han cumplido su papel, él ahora tiene que unificarlas todas y hacer una, que él es el nuevo Mesías, que va a dirigirlas. Ahí os hago referencia al libro de Moon, El Principio Divino. Hay una cita textual que os he puesto ahí de ese libro que dice: las palabras de Jesús y del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento perderán su luz. Perder su luz significa que el periodo de su misión ha terminado con la aparición de la nueva era, la que él trae, ¿vale? Por supuesto, ahí os hago una referencia al dualismo. Dice que Dios es padre y madre, Dios es yin yang, Dios es carne y espíritu, pues esas empanadas que hacen los gnósticos. Dice, pues eso, el ideal filosófico que él tiene de unidad, paz y armonía, todo esto. Os hago referencia a la caída del hombre. Para Moon, la caída en el pecado consta de dos partes, una material y otra espiritual. La material es cuando Eva, eso de comer el fruto, en realidad es una relación sexual que tuvo con Adán sin estar preparados. Él, por supuesto, en los matrimonios estos que él oficia es
durante años antes los tiene separados o en abstinencia, y una vez se casan también, según los casos, incluso eran casos de 4 años de abstinencia también, ¿eh? O sea que, pero él, bueno, en fin. Sus revelaciones. Va que acabamos la clase. Y nos pongo el vídeo, ¿eh? Por eso. La caída a dos partes, una física, que es la caída de Eva con Adán, la caída física, y la caída espiritual, que también consistió en un pecado sexual, pero en este caso de Eva con Satanás, que tuvo relaciones. O sea, esas son las dos caídas. Es un bárbaro. No tienen ningún sacramento, ni el bautismo, ni no sé qué. Yo os he puesto, en todos estos puntos, os he puesto citas ahí para que las busquéis y las confrontéis, ¿vale? Como desmiente la palabra del Señor todas estas cosas, todas estas herejías que enseña Amun, ¿de acuerdo? Lo que no os he puesto en esa hoja me parece es que niega la segunda venida, pero esto es evidente por todo lo que os he dicho, porque Él está, no necesita otra venida, y el Espíritu Santo no es una persona, eso tampoco os lo he puesto, y que Él exige obediencia absoluta a sus seguidores, ¿vale? Ahora os voy a poner el vídeo, que es cortito, y con eso vamos a terminar. ¿Tenéis ganas de decir alguna cosa? O... Bueno, como no hablan, no os preocupéis, ¿vale? Yo, si acaso, os comentaré alguna cosa. No, sí que habla, pero en inglés, entonces no. Bueno, sí, mira. Bueno, ya empezó a decir cositas aquí. Esto es un vídeo de ellos, es como ellos se presentan. Mirad, todos anhelamos un mundo de unidad, un mundo de paz y de libertad. Reverendo Sun Myung Moon, que es él. Y ahora, estos son una de sus multitudinarias manifestaciones donde se reúnen de todas las naciones, fijaos todas las banderitas, gente joven. Dejamos a nuestros hijos soñar con no sé qué, bueno, en ese plan poético. Hay una musiquita que está muy bien, lo que pasa que... En las bellas aguas de la raza humana, y ahí tenéis todas las... Esto es un congreso que hacen ellos, con esperanza fluyendo profundamente desde antes de los tiempos. Como veis, un lenguaje muy amable, muy blando, tal... Cuánto nos queremos, con los nuevos brotes de la vida en la vid viva. Toma el lenguaje de la Biblia, por supuesto. Tranquilos que habla inglés. Parecen unas olimpiadas, están ahí. Fijaos que es gente joven, ¿eh? Y ya os digo que hay muchos que son universitarios. En realidad lo que están haciendo es elogiarlo, ¿vale? A lo largo del vídeo lo que hacen es elogiarlo. Vale, ahora saldrá por aquí. Eso es otra conferencia. Ese es él. Ahí es que no... ¿Así? Es un poco rosa, ¿eh? No diréis. Mirad, un campamento de ellos, oraciones que hacen... Ya os digo, hacen ayunos, hacen ejercicios, también salen a predicar, venden su literatura y todo eso, ¿vale? Y de todas las naciones, como veis. Ese es él. Bueno, ahora tiene la quinta, que le doblan la edad, por supuesto. Él, cuando casa, dice que las mujeres tienen que tener 23 años como muy jóvenes y ellos 24, un año de diferencia, pero él le dobla la edad porque se casó con una discípula suya que tenía 18 años. Que esa va a salir ahora también, ahora ya está más mayorcita, que es la nueva Eva. Ese es él. Eso no es problema, porque él tiene ahí para elegir.
No es muy largo, yo ahora... Mira, esa es ella, la que está ahí, recibiendo las flores. Ahora van a salir oficiando una boda masiva. Yo he leído algún caso de que en el año 83, creo que fue, esos son ellos dos, en el año 83 en Estados Unidos, no me acuerdo la ciudad, casaron a 4.000 y pico parejas a la vez y casaron a las parejas incluso sin que ellos se conocieran el idioma del uno del otro. Trajo a coreanas a Estados Unidos, no sabían ni el inglés, ni ellos sabían el coreano. Y también en Seúl, en un verano, he leído, no sé si era verdad o no, que casó a 40.000 en un verano, a 40.000 parejas. Y en las noches anteriores cogía las fotos y las unía, inspirados. Mirad, esta chica es la que se casó con uno de sus hijos, que al final la chica ya no pudo más, era una discípula de ellos, y abandonó la secta porque estaba amargada, la pobre. Entonces ahora le entrevistan y ella dice todo lo que, pues como era un manirroto, gastaba el dinero, viven a tutiplé y que son unos corruptos. Dice que era un infierno vivir con ellos. Entonces está dando ahora su testimonio. Lo que pasa es que lo he cortado porque, como está en inglés, está explicando su testimonio, su caso, ¿vale? Ahora sale ella hablando, pero lo he cortado, ¿vale? Es muy poquito. Después de esto creo que saldrá lo de las bodas. Y no durará mucho más. Mira, esa es ella. Dice, esto ya está el moño ya, en ese plan. Hombre, más fino, más fino, pero... Este es el hijo. Pero mirad, cambia la voz en una conferencia, dice palabrotas. Este es sin pecado, Este hijo del Moon es sin pecado. Le da un arrebato. Eso es cuando se casaron. Y esa es su familia. Que yo sepa, ahora tiene 12 hijos, ya os digo. Explica pues el tipo de convivencia que ella tenía y todo eso. Cómo aplican pues eso, los principios que ellos tienen. Le da mucha importancia a la familia, pero realmente la familia suya, que además va presumiendo por ahí, pues es un desastre. A su hijo le llamaban el príncipe, está diciendo. Yo no sé inglés, todo esto me lo ha traducido Ruth, porque ella sabe más que yo. Y ahí están oficiando, ¿veis? Estos son bodas masivas, ellos se disfrazan ahí y esos son todo parejas que van a casar, pero que no es un montaje, eso es real, Estos son parejas que se van a casar delante de los padres de la nueva humanidad, que son ellos. Y bueno, pues les hacen alguna entrevista a alguna de esas parejas, le dicen, bueno, vosotros eso de droga y todo eso, nada, no, nosotros no, ¿vale? Porque ellos tienen una vida ética muy alta y todo eso. Pero se someten a lo que ellos digan. Se casan con quienes ellos dicen y todo, ¿vale? Bueno, los ven como si fueran el Dios de la tierra, los tienen admiradísimos. Ya queda poquito, Ella dice que hay mucha crisis hoy día en las familias, que no sé qué, y él lo que trae es una esperanza nueva, porque es verdad que la familia está siendo muy atacada y todo eso, entonces él... Sí, pues ya está, lo está diciendo. Y ya está acabando. Ahora sale un poquito una vista aérea de su mansión, tiene yate, coche blindado, avión, todo eso, pero bueno, eso no se hace. No, pero si vive a todo tren. Mirad, eso es una mansión que él tiene, ¿vale? Pero si tiene muchas empresas, tiene mucho dinero, o sea que... Normalmente todos estos líderes de secta normalmente no son pobres, ya os lo digo, que... ya está, ya se ha acabado, ¿vale? Encender la luz...